Hola, después de mucho tiempo les voy a compartir mis mejores lecturas del 2025. Esto no tiene un orden de mejor a peor, sino que es solo cronológico desde las más antiguas a las más actuales. Y a diferencia de otros rankings, yo parto desde diciembre del 2024 y de ahí hasta noviembre del 2025. Así que vamos a comenzar con una de las lecturas bien famosas que es Benjamin Labatut con su Maniac. Aquí tenemos tres historias distintas en las que narra el autor o da a entender advertencias y el peligro de mal usar las tecnologías. En este caso, tanto tenemos tres personajes emblemáticos que son Paul Ehrenfest, Joseph von Neumann y al final a Lee Sedol con el juego de Go a través de AlphaGo. Es una novela que se ve extensa, pero hay muchas páginas en blanco, pocos escritas y aparte de eso es una lectura ágil. A mí me gustó, de hecho, con esta novela me empecé como en verano a leer a ver videos, mejor dicho, sobre astronomía. Y respecto a eso lo voy a retomar próximamente porque tiene que ver con uno de los libros que hablaré en este video. Para luego seguir con esta colección de relatos de Deborah Chung que se llama Conejo Maldito, finalista del International Booker Prize. Y es un libro que me gustó mucho. Yo no soy muy fan del terror en realidad, ni de lo way, pero en este libro en concreto me gustó mucho la originalidad de los relatos y hacia dónde apuntan los relatos, tanto como la crítica social como en las paradojas de nuestras sociedades modernas, sobre todo la coreana. Así que en ese sentido es uno de mis favoritos de literatura coreana y lo recomiendo mucho. De hecho, tengo muchas ganas de los otros que son Utopía y Zorra, a ver si llegan en algún momento, que me causa mucha expectativa leerlos. Después entra por primera vez un poemario que se llama Cosas que tal vez hayas ocultas en mi oído, que es de Mossad Abu Toha, un autor, poeta palestino, que escribió esto en el 2022, si mal no me equivoco. Y aquí aborda distintos temas, tanto del exilio como de las paradojas de esta visión de enemigo. También tenemos una reivindicación, también aborda la literatura palestina a través de distintos intelectuales y otros creadores y artistas y su familia. Está muy embebido de la historia familiar y es un poemario muy difícil porque yo lo leí justo en diciembre del año pasado, 2024, y es un poemario que es potente en varios aspectos que no me pasa también con Mahmoud Darwish, que no es que sean activistas per se, sino que te narran o te cuentan poéticamente lo que no pueden decir. Entonces este es un poema que recomiendo encarecidamente, muy crudo pero muy bello al mismo tiempo. Luego, en enero me leí Miradnos bailar, que es la segunda parte de la trilogía de Leila Slimani. Ya está a la publicación de este video la tercera parte, pero yo todavía no la he leído porque no la he encontrado. En esta novela tenemos los hijos de los protagonistas de la primera en el periodo en el que está Hassan II como rey. Es un periodo controversial en Marruecos por las secuelas que dejó en las personas y las represiones y violencias que sufrieron muchos marroquíes bajo esa monarquía. Y trata varios temas y tópicos tabú que no los voy a mencionar porque a lo mejor me los puede bajar YouTube, pero es una novela que, insisto, vale la pena porque hace una reconstrucción también nuevamente de la identidad y del contexto histórico-social de la época. Para seguir con otra autora marroquí, Fátima Mernissi con Sueños en el umbral. Aquí la autora nos narra una historia en la que tenemos la vida en el harén, no como concebimos en Occidente, sí, porque de hecho lo explica en un pie de página, en las primeras páginas, sobre de qué harén estamos hablando. Es de la vida en comunidad de una familia y en ese prospecto es muy enclarecedor sobre cómo es la vida de los harenes, no los harenes, harén desde una perspectiva occidental, sino harén entendido como una unidad y núcleo familiar.
Aprendí mucho con este libro, se lo recomiendo encarecidamente a quien le guste saber más sobre la cultura marroquí. Para luego pasar a uno de mis favoritos, que es Abdelataya con Un país para morir. Tenemos 3 personajes distintos que representan migrantes, disidencias y una mujer en la que nos narran cómo viven estas personas en el extranjero, en este caso Francia, y cómo se sienten incómodos consigo mismos corporalmente, presencialmente, el racismo que sufren, la islamofobia en otros casos y también en otros la homofobia o la transfobia que pueden experimentar los personajes en un mundo completamente distinto del suyo, más exacerbada aún. Y es una novela que te deja pensando y que creo que retrata muy bien las violencias de estos personajes por sus doble o triple condición también. Entonces, Adelataya siempre ha sido de esos autores que escribe desde una marginalidad y este libro no es la excepción. Después, uno de mis autores chilenos que me sorprendió este año fue Diego Zúñiga con su Tierra de Campeones. En esta Tierra de Campeones tenemos a Chungungo Martínez, el cual se dedica al buzo, al caza submarina, y tenemos como cierta como difuminación de la realidad, porque nos narran primeramente la historia, entre comillas, de Chungungo Martínez, y hay un momento en las que ya se divaga sobre la vida de Chungungo Martínez. Les quiero contar que ese personaje está inspirado en una persona real que es Raúl Choque, creo que me parece que es. También fue caza submarino y fue del equipo que ganó efectivamente el Mundial de Caza Submarina antes del golpe militar de Augusto Pinochet. Es una historia que aborda mucho la soledad y esta como quietud y la familia por elección. Eso sí, lo único que me pareció como sacado de onda es el final, pero son casi las últimas 10, 15 o 20 páginas lo sumo, pero lo demás es un libro impecable. Es la tercera novela que publica Diego Zúñiga. A mí me gustó mucho y la leí para un club de lectura y fue muy enriquecedora. Después tenemos Los veranos de Ronia Othman. Aquí la autora de Padres kurdos, pero nacida en Alemania, nos narra la historia de Lidia, Leila, quise decir. Leila, que es hija de estos migrantes, que vive su exilio, el exilio del padre y su condición de migrante, de entre comillas migrante porque es nacida en Alemania, pero por su padre algunos la consideran como no alemana. Y su vida transcurre entre Alemania y Siria en la parte kurda. Y nos cuentan todos los veranos que ella pasa en Siria. Y es una novela muy reveladora. Hay pocas novelas que narren o rescaten la herencia kurda. Esta es una de ellas, además de Las plumas de Salim Barakat. Y creo que para entender un poco más la diversidad cultural que representan los kurdos, que ellos se sienten distintos de los árabes por razones culturales, es un libro que vale la pena leer y que lo recomiendo, aunque sea para saber más de cómo viven los kurdos, su cultura. Para luego pasar a un conocido que es Amin Maalouf con La roca de Taños, que a partir de la desaparición de Taños reconstruye la historia de Taños, esta lucha tribal con los drusos y con otros pueblos sirios en la época del Imperio Otomano en el siglo XIX. Es la novela que ganó el Goncourt para Maalouf y creo que es una novela histórica muy bien realizada. En general me sucede mucho que hay muchas novelas históricas que apelan a ciertos periodos de tiempo, a ciertos mismos periodos de tiempo o mismos sucesos históricos, que es enriquecedor encontrar novelas históricas que aborden otro tipo de procesos históricos, sociales, políticos como esta. Así que solo por el valor de descubrir la vida del siglo XIX en esta parte del mundo, me encantó y vale la pena. Ahora ya les hablé de los documentales que me había puesto a ver, así que de astronomía, y tiene mucho que ver con los efectos que me produjo Un verdor terrible de Benjamin Labatut. Sí, no es el único autor que va a tener más de un libro en esta lista. Y tenemos varias historias a modo de bestiario casi, como lo hizo Julio Cortázar,
en las que nos narran descubrimientos científicos y cómo estos descubrimientos científicos al final del día terminan siendo muchas veces contraproducentes. También se va un momento en el que se empieza como a difuminar cierta noción de realidad a medida que uno avanza con los cuentos, pero es un libro breve que siento yo que vale completamente la pena y creo que hace, sin quererlo, una labor de divulgación científica muy interesante, tanto de los inventos como de sus inventores, y también lo implícito de que no hayan mujeres en la novela ya también dice mucho. Creo que a Benjamín Lavatur le preguntaron por esto y él había respondido, no recuerdo exactamente en palabra por palabra, pero que eso fue una parte de una realidad y que también a propósito lo coloca porque fue así, las mujeres no fueron reconocidas, pero independientemente de eso, es un libro que tiene bien merecido el puesto que le da el New York Times de las mejores novelas del siglo XXI. Luego otro que me sorprendió fue La piedra de la paciencia de Atik Rami. También ganó el premio Goncourt. Es una novela de que tenemos la perspectiva de una mujer que nos narra su vida y su vida antes de, durante y durante su matrimonio, a la par que debe cuidar a este marido que está en coma prácticamente mientras sucede la guerra de los talibanes en Afganistán. Es una novela breve, pero logra retratar la rabia y la ira de esta mujer respecto de la vida que él se siente obligada a vivir sin quererlo. Y no sé qué más podría decir porque creo que debía ser leerlo para entenderlo mejor. Y otro que me sorprendió de mis favoritos, tenemos Un puente sobre el Drina de Ivo Andrić, que fue premio Nobel. Es un libro que a partir del puente del Drina conocemos toda la historia de los habitantes hasta el inicio del siglo XX. En este caso tenemos el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y luego la independencia de estos países en Yugoslavia, Austria, Hungría, etc. Y va desde lo más como cruel hasta también momentos en los que no es tanta la crueldad, pero el protagonista máximo de este libro es el puente. A mí me encantó, de hecho me sorprendió porque si bien es una novela histórica, pero no queda solo en eso y plantea otras cuestiones como esta identidad multicultural, incluso por sobre la idea de identidad nacional única, que es como una crítica implícita que está aquí. Y nada que podría decir de Ivo Andrić, si ganó premio Nobel. Después de este tenemos a otro de mis favoritos, Mario Benedetti con Pedro y el Capitán, que es una especie de obra dramática en la que tenemos a Pedro y su torturador van manteniendo unos diálogos bien breves a medida que el capitán le quiere interrogar o lo obliga a través de estas sesiones de tortura. Es una novela breve, pero que trata sobre la violencia de Estado y sobre las contradicciones mismas de estos militares en esta época de la dictadura uruguaya. No podría decir más porque es demasiado breve, entonces queda en que ustedes lo lean. Para luego seguir con este que me sorprendió, que es Furia de Clio Mendoza, que está muy inspirado en Pedro Páramo y que me gusta en el sentido de que es pero también no es. Y logra hacer una especie de crítica de estas llamadas masculinidades tóxicas, sobre todo con los dos protagonistas de esta novela, y también sobre cómo el rol de las mujeres en estos paisajes, páramos desérticos, en los que el tradicionalismo, el machismo y la violencia son el pan de cada día. Por momentos pareciera recordar a Fernanda Melchor, pero no es lo único. Creo que si a alguien le gusta a Fernanda Melchor es un libro que yo le recomendaría porque estuvo súper entretenido y también el punto a favor es que hace una escritura más poética y no tanto simplemente de contarte sucesos, porque se empieza a difuminar el espacio temporal en varios momentos de la historia. Luego tengo otro de mis favoritos de este año, que es primera vez que leí al autor, que es Javier Cercas con El loco de Dios en el fin del mundo. Él lo define como una novela de no ficción de sucesos reales. Pero aparte de eso, hay varias cosas aquí porque hay poesía, hay ensayo, hay entrevista,
hay ficción y no ficción, y hay de todo. Entonces, es una novela, es un libro que funciona a distintos niveles, en distintos aspectos. A mí me gustó mucho, de hecho lo leí porque en Instagram alguien subía extractos de esto. Y justo fue en ese tiempo en el que recién había fallecido el Papa y me di la oportunidad de leerlo para saber qué onda. De hecho, alcancé a leerlo justo cuando vino el autor a presentar el libro. Es un libro que a mí me gustó y que no me había hecho replantearme esto de la fe, y por eso le doy varios puntos, porque ¿qué es un libro si no te hace reflexionar? Después tenemos a otra que me sorprendió este año, que es Camila Sosa Villada con Las Malas. Tenemos a un grupo de travestis que viven en una casa y que recogen un bebé de la calle y lo cuidan. Ese sería el argumento general. Pero la razón por la que me gustó es porque retrata las relaciones y las dinámicas de las mujeres transexuales que están como obligadas a ciertos roles por ser transexuales y a ser muchas veces consideradas como basura y no como seres humanos. Entonces, me gusta en este libro que replantea y empodera a las travestis en el sentido de que hace un homenaje muy digno a todas esas mujeres transexuales que siempre han sido violentadas generalmente por los hombres y que no tienen oportunidades o no reciben oportunidades en la vida de poder desarrollarse en distintos aspectos laborales, emocionales, etcétera. Es un libro que, a pesar de que yo terminé un poco triste, no deja de ser esperanzador, y me alegra que existan este tipo de libros porque yo, que no sé mucho, me ayuda a entender y empatizar más. Bueno, otro de mis favoritos, que va a tener también varios libros, es Orhan Pamuk, pero con Estambul. Es una especie de memorias, novela, en las que él narra por lo menos sus recuerdos a partir de lo personal, pero la gracia aquí es que involucra lo macro y habla de otros autores, otros personajes que visitaron Estambul, cómo se construye Estambul, cómo se concibió Estambul, etcétera. Es un libro que permite conocer a la ciudad, pero también permite conocer al autor que está detrás de este libro. Es un libro del que aprendes mucho, y también en el que uno termina un poco maravillado por este ejercicio literario que realiza, y que entiendo por qué después de este libro le hayan dado un premio Nobel, porque realmente no he visto jamás un libro así en ningún otro escritor. Para continuar con esto, les tengo otro de Benedetti, pero La Tregua. Es segunda vez que lo leo, la primera vez lo leí hace más de 10 años, y lo que me gustó de la relectura, después de muchos años, es haber descubierto cosas que yo no sabía o no recordaba, y todo tiene que ver con el crecimiento personal mío. Por ejemplo, algunos comentarios, algunas cosas que se dejaban pasar, etcétera. Es un libro que me maravilló por lo nuevo que pude descubrir. Entonces, por eso lo quise poner dentro de mis lecturas favoritas, porque nunca creí que iba a encontrar algo nuevo que decir de esto, o algo nuevo que mirar de este libro. Y nada, es como eso es todo lo que tengo que decir de La Tregua. ¿Qué más puedo decir de algo que es absolutamente conocido? Luego mi sorpresa fue haber leído Tengo miedo torero de Pedro Lemebel este año. Es la única novela que Pedro Lemebel publicó. Es de las más famosas, tiene película, etcétera. Y me gusta también porque aborda desde el periodo de la dictadura militar esta loca del frente, un personaje transexual que vive este amor con su jovencillo o joven, que lo ama por interno, a pesar de que sabe lo que está haciendo y por qué la busca y el interés que hay detrás de ello, pero ella lo ama. Y es como tan loco como emocionante. Entonces, es una novela que también me pasa lo mismo que con Las Malas. No solo reivindica, sino que también dota de humanidad a la loca del frente. Así que si alguien no ha leído nunca Lemebel, este es un buen punto de partida. Continúo con otro que me sorprendió también, que es de Salem Haddad, Última noche en el Guapa. Tenemos a Raza, que es un joven homosexual que vuelve de Estados Unidos al Líbano y debe trabajar en el periódico como traductor, etcétera, justo en el periodo en el que se da la invasión de Estados Unidos a Irak. Es un libro que explora
no tan profundamente, pero aún así explora esta condición de ser homosexual, árabe y también musulmán, y tener que prácticamente vivir escondido y vivir su sexualidad a escondidas. Creo que es un libro que, al igual que Lemebel y Camila Sosa Villada, que es necesario en su existencia, igual que el de Abdelataya del que mencioné, que permite conocer otras realidades y comprenderlas. Y por eso me gustó mucho, porque me emocionó bastante. Y otro que también me sorprendió es de Morir con plantas medicinales de Atiya Tardaseh. Es una autora iraní. He visto mucho que suele publicarse literatura iraní más orientada a cierto discurso, que es el de la revolución islámica, represión de mujeres, bla, bla, bla. Que no digo que no exista, pero no es lo único. Y este libro es la prueba de que no es lo único. Y aquí tenemos a una protagonista que es ciega, y creo que aquí está la maravilla y la proeza de este libro, que es ciega, y cómo retratas y describes un libro, una novela en el que el personaje no puede ver. Entonces, a través de la imaginación y de los sentidos de los otros que le quedan, vivimos todo un viaje respecto de esta protagonista que termina siendo bien intimista, que también cuestiona un poco la relación de madre e hija y estas como dependencia producto de esta discapacidad. Es un libro que encontré espectacular y que es la prueba de que en Irán no solamente existe esta literatura de revolución islámica contra las mujeres. Otro que me sorprendió y que ganó el Booker Prize también fue La Tempestalidad de Georgi Gospodin-Vidot, y es una, no sé si podría decir distopía como tal, pero usa el Alzheimer y el miedo al futuro para construir este mundo en el que la gente busca volver al pasado material, ya sea a través de clínicas de Alzheimer que reconstruyen el pasado, que termina saliéndose de las manos. Es un libro que podría pensar que es ciencia ficción, pero creo que va más allá de eso. Es un libro que en términos estilísticos no es lineal, juega constantemente con el protagonista y el narrador y difumina ese límite que existe. Además, es una crítica muy contundente sobre cómo podemos volver a imaginar un futuro si vivimos constantemente la nostalgia en el pasado. Y es lo que está pasando ahora. Entonces, es un libro muy actual. Es creo que lo último que penúltimo que ha publicado, porque el último del autor creo que es El jardinero y la muerte, creo que se llama el otro. Pero este me pareció magistral y creo que debiese leerlo todos. Para seguir con Pamuk, tengo dos que también me gustaron mucho este año. Nieve, en el que tenemos una especie de novela política muy inspirada en los demonios de Dostoyevsky, con esta como persecución de el protagonista en Kars y cómo en 3 días ocurre de todo en este sitio, tal, un levantamiento militar, un homicidio, una obra de teatro en la que supuestamente se ve el futuro, etcétera. Es, creo yo, de las mejores novelas de Pamuk, junto con Estambul. Y la otra que van a ver próximamente, a continuación, que es la de El Museo de la Inocencia. Esta me parece un trabajo monumental, no solo del libro ya de por sí, sino del Museo de la Inocencia que existe de verdad y que está construido en base a lo que se habla en este libro. Y me parece colosal. Es una novela no de amor, sino de obsesión, y cómo hasta cierto punto las personas están dispuestas a través de la obsesión seguir su vida, vivir su vida a través de la obsesión. Por eso es la noción del museo. Es una novela que pareciera ser simple, pero no es tan simple. Aborda mucho el tema del amor en sí mismo y los hombres que se enamoran, y a pesar de que puede sonar romántica, también puede sonar muy macabra. Me recuerdo muchos momentos en esta canción de Police, que es la de Every Breath You Take. Tiene esa misma idea inserta aquí. Es de lo mejor de Pamuk también. Difícil que elija una de las tres que me hayan gustado más, pero está en ese rango. Luego, otro de mis favoritos fue Mahmoud Darwish con En presencia de la ausencia. Es una poesía autobiográfica que experimenta con el verso, la prosa, para contarte hacer una autobiografía del autor de forma muy figurativa. Es
un texto complejo en ese sentido porque hay muchas cosas de las que habla y son todas de forma muy figurada. Y a pesar de eso, es... ¿Qué puedo decir de Mahmoud Darwish? Es uno de los mejores poetas palestinos de todos los tiempos y ya, y árabes incluso. Luego otro que me sorprendió fue el de La República era esto, de Ala Lasbani. Es un escritor egipcio que ya ha publicado otros libros y están en español, pero en este en particular nos retrata la hipocresía de la sociedad egipcia con respecto a la religión, la familia, la visión social, etcétera. Que tenemos personajes llenos de contradicciones, corruptos, amorales, inmorales también, y tenemos también a estos idealistas que terminan hasta cierto punto aplastados por estos otros malvados. Es una novela censurada de Egipto actualmente. Es una gran novela. Y está ambientada antes de la primavera árabe del 2011. Es un autor que me sorprendió por la crudeza en la que escribe. No te lo da así suavecito, sino que va al hueso inmediatamente. Y creo que es una novela necesaria. Creo que todos debiesen leerla. A mí me gustó porque retrata la hipocresía de una sociedad que se dice ser de una forma y que finalmente es de otra forma. Para continuar, el penúltimo libro del que voy a hablar es Los jardines del presidente, que es de Mushin al-Ramli, que es un autor iraquí. Es un libro ambientado durante la caída de Saddam Hussein, pero retrocede al pasado para explicarnos la vida de tres amigos que viven en el campo en una ciudad pequeña, en la que abordan el tema de las relaciones familiares y cómo estas relaciones familiares también están vinculadas a las relaciones sociales, el periodo de las guerras contra Kuwait y contra Irán, el ir a pelear por un país que nunca te dio nada ni te ha dado nada porque prácticamente has sobrevivido por las tuyas. También habla de las traiciones y de las lealtades. Es una novela que reivindica también una labor muy específica que sucede aquí, pero que no les voy a contar porque sería spoiler, que hace recordar muchas veces a los detenidos desaparecidos en Latinoamérica. No tengo nada más que decir. Y lo último que leí de lo que va a entrar en este video es Soldados de Salamina de Javier Cercas. La verdad es que me sorprendió, porque para este entonces llevaba leídas las primeras novelas, los primeros 4 libros que él había publicado, y aquí hay un cambio estilístico abismante. Salta de todo y hace algo para él nuevo y que finalmente funciona, con sus peros y sus contras, pero funciona. Que narra el matiz de grises de Rafael Sánchez Mazas, pero también pareciera ser una búsqueda de sí mismo que vemos a lo largo de la novela. Y es el segundo libro en el que podría decir que Cercas escribe buenos finales. Es cosa muy rara porque hay muchos escritores que no saben escribir buenos finales. Y Javier Cercas hasta el momento es un autor que sabe escribir buenos finales. Y este no es la excepción. Es un libro que me han preguntado 20.000 veces, porque ya he leído varios, cuál le empezaría a recomendar para Cercas. Este es corto y vas a saber si te gusta o no. Y con eso me despido. Serían todos los libros del 2025 y nos vamos a estar viendo probablemente en el video de Orhan Pamuk, porque ya me queda un libro, así que nos estamos viendo. Hasta luego.